Bendiciones, bendiciones, recibe un saludo y una bendición de parte de Dios. Mi nombre es el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa y te estoy saludando desde Mérida, Yucatán. Hoy tenemos una enseñanza hermosísima. El evangelismo de los últimos tiempos. Estamos en una serie, te recuerdo que estamos en una serie, esta es la cuarta etapa de esta serie, que se titula ¿Cómo desarrollar una iglesia que evangeliza? Y el día de hoy tenemos la culminación de esto. Te quiero comentar que ¿por qué es la culminación? Porque estamos terminando precisamente el libro de cómo desarrollar una iglesia que evangeliza y lo vamos a hacer llegar. En un rato te indico cómo. Mira, muchas veces la gente se llena de inquietudes, se llena de preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente estoy en el momento, en el lugar adecuado? Escuchamos una palabra en Hechos capítulo 16, versículo 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Cuando una persona conoce a Cristo en su corazón, tiene un cambio drástico en su vida, hay una mezcla de convicción de que fue un pecador, de que llegó la libertad, una mezcla de amor y siente una gran obligación de que a partir de hoy todos en la casa se vuelven cristianos. La casa cambia, quiere tirar los ídolos, los discos, los pósters, las figuras, fotografías, y empiezan a hacer una serie de cambios. Pero muchas veces la gente que vive con él o con esta persona, los demás de la casa, no han tenido esa experiencia en su corazón, y él se repite y se siente en una angustia, o ella, si es la esposa, o si es la hija, o alguno de los hijos, dice: yo creo en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Deja de tomar, de drogarse, y empieza a haber un cambio, y la gente no le ha caído el 20. Él piensa que tienen la obligación, como yo ya creí, ahora todos son cristianos. Pero no alcanzamos a entender esto. ¿Cómo se da esta palabra de cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa? Cuando leemos todo el pasaje que está en el libro de Hechos, encontramos varios personajes y un entorno en que se vivía, o que la gente vivía en esta época. Había hechizos, brujos, gente endemoniada en la calle que les decían locos. Y cuando sucede esto, Pablo y Silas van a llegar a Filipo, y una mujer que se llamaba Lidia y que se dedicaba al negocio de la púrpura. Esta mujer tenía ese negocio, y cuando escucha a Pablo con esa pasión que tenía Pablo, ella quiere aceptar a Cristo, acepta a Cristo, se llena, siente esa llenura del Espíritu Santo, esa libertad, y entonces en todo eso ella les pide que vayan a su casa, que sean hospedados en su casa, y ellos aceptan y son hospedados precisamente en la casa de Lidia, de la que vendía púrpura. Una vez saliendo la oración, les sale al encuentro una muchacha que era una sierva, una mujer que era encargada por sus amos a hacer actos de adivinación. El negocio de los amos, o de los que tenían la autoridad sobre esta mujer, era tener ganancias de la adivinación. Durante días, esta muchacha gritaba: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Fíjate, estaban anunciando el camino de la salvación, y esta muchacha, como si fuera una persona que estuviera haciendo publicidad,
hacía algo correcto, entre comillas, pero no salía de su corazón, sino era un espíritu de adivinación. Y lo repite por varios días. En este tono, en este enfoque, esto incomoda a Pablo por medio del Espíritu Santo, y él reprende al espíritu de adivinación y le dice: sal de esta muchacha. Y sucedió, y cuando sale, deja de ser negocio. Ya no es negocio, ella ya no tenía el espíritu de adivinación. Entonces los dueños, los que tenían este negocio, los que recibían de este negocio, y a lo mejor, imagínate, a lo mejor daban hasta diezmo, o a lo mejor pagaban impuestos, van a las autoridades y acusan a Pablo y a Silas. Y le dicen: ¿sabes qué? Estos alborotaron, estos hicieron, cambiaron, se quejan con la gente. ¿Y qué es lo que hacen? Los azotan con vara, los golpean a ellos, y cuando los azotan, los meten a una mazmorra, a una cárcel. Son encarcelados ellos. Les ponen cepos en los pies para que sean prisioneros, que no se puedan mover. Imagínate si tú estuvieras predicando el evangelio y de repente te metieran a la cárcel. Tú dirías: ay, Señor, que estoy aquí, mira cuánto sufro por ti, sufro afrenta, estoy predicando tu palabra y mira cómo me paga la gente. Eso fue lo que pasó. Muchas veces la gente se queja de las vicisitudes que vive en el ministerio. Mucha gente dice: es que voy a dejar, tengo ovejas que son, no me comprenden, no ofrendan, no esto, no aquí, son ingratas, ¿verdad? Maldicen a veces la obra de Dios que ha puesto en sus manos. Pero ¿qué hizo Pablo y qué hizo Silas? Empezaron a adorarle, a cantarle a Dios. Fue tal la presencia de este momento tan especial, tan acogedor, que empezó a temblar en la cárcel. Se abrieron las puertas, se rompieron los cepos y ellos quedaron libres. El carcelero, espantado, angustiado, toma una espada para matarse y le grita a Pablo: tranquilo, aquí estamos, no nos hemos ido. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro, ¿verdad? Porque habían sido encomendados precisamente a este carcelero. Y le gritan porque no querían bajar, el carcelero no quería bajar allá donde estaban. Era un lugar inmundo, un lugar lleno de ratas, de cucarachas, de tarántulas, oscuro, húmedo, feo, terrible. Imagínate este momento. ¿Cómo hemos predicado? Queremos predicar, quiero un hotel de esto, o quiero que me den así, o quiero que me den asado. Yo soy un siervo de Dios. En fin, imagínate este momento. Ellos, sin embargo, en ese problema, en ese momento terrible de angustia, empezaron a cantarle y adorar a Dios. Y Dios les dio la libertad. Inmediatamente cuando el carcelero se dio cuenta, cuando se siente la presencia del Espíritu Santo, él les lava los pies, los lleva a su casa y les dice lo que había pasado. Él había sido salvado, había sido rescatado de la muerte, ¿verdad? Y cuando sucede esto, testifica y entonces son bautizados. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Tú llegas y crees que la gente va a creer porque tú les digas. ¿Crees que esto va a suceder porque tú les digas? ¿O realmente va a pasar por el testimonio que tú les estás dando, por la pasión que tú estás dando, por el enfoque que estás dando? Es importante que nosotros en este tiempo entendamos cómo es el Evangelio y el Evangelio de los últimos tiempos. Hemos tratado un programa que son 4
temas, este es el último, el evangelio o el evangelismo en los últimos tiempos. Primero es por qué la iglesia no evangeliza, por qué la iglesia ha dejado de evangelizar. El segundo tema, cómo debo de evangelizar. El tercer tema, cómo debo de evangelizar. Y el último, cómo es el evangelismo en los últimos tiempos. Yo me he encontrado que hay lugares demasiado evangelizados. Si nosotros vamos a algunos lugares de Oaxaca, o vamos a Chiapas, o vamos a Villahermosa, o vamos a Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, encontramos que en algunos lugares más del 50% de la gente se dice cristianos, conocen a Jesucristo, saben, asisten a una iglesia, pero sin embargo las ciudades no tienen, o los países no tienen un cambio, no manifiestan la presencia de esa paz de Jesucristo. Hay muchos países en Centroamérica que son de los más violentos del mundo, pero ellos tienen a Jesucristo, ellos profesan a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el enfoque de su evangelismo? Hoy vemos que el evangelismo es crecer las redes. Quiero crecer mi ministerio, quiero crecer mi iglesia, y más que dedicarnos precisamente al evangelismo o al evangelio del reino. Es necesario para nosotros fortalecer la familia. Por eso es el programa que tenemos de Tu Valor, Tu Familia. ¿Cuál es lo más importante después de Dios para nosotros? La familia. Ese es un valor innegable. Es porque trabajamos, porque luchamos, porque salimos. Y otra cosa es entender lo que es el carácter, la personalidad de Cristo. ¿Cómo es Cristo en mi vida? ¿Cómo veo a Cristo como hombre? Porque muchas veces nosotros pensamos que es inalcanzable la imagen o la personalidad de Jesús. Jesús dijo, mayores cosas que yo haréis. Cuando yo leo en el Evangelio de Juan, dije, ¿cómo voy a hacer mayores cosas que Jesús? Y mi corazón se quebrantaba. Es que esto lo dice, ¿cómo puedo afanarme para hacer mayores cosas? ¿Qué voy a hacer mejor? No. La Biblia no dice mejores cosas, sino mayores cosas. Hoy nosotros tenemos las redes, hoy nosotros podemos predicar en una televisión a millones de personas o cientos de miles. Entonces podemos hacerlo, tenemos esa autoridad, podemos nosotros predicar a mucha gente. Realmente Cristo nace en nuestros corazones y nos enfocamos de manera correcta al evangelio. Hoy la iglesia y muchos o muchas personas están más enfocadas a un evangelio de competencia. Y esta es una realidad. Mi iglesia tiene más Espíritu Santo porque tiene más gente. O tiene más santidad porque nos vestimos de esta forma. O tiene mejor alabanza. O dan más diezmos, está más bonita, tiene mejores proyecciones. Hoy hay un evangelio de competencia. La iglesia ha hecho un evangelismo para quererse más y ver a otros menos. Este no es el enfoque que Jesús nos mandó. Hay otro evangelio de la condenación. Si haces esto te vas a podrir, te vas a ir, vas a hacer. La gente se dedica de manera de fariseo a condenar. ¿Cómo llega aquella mujer prostituta que se acerca a Jesús? Acusada y condenada por los escribas y fariseos. Llega desnuda, llega golpeada, llega escupida, jalada, llena de tierra. Y Jesús no la condenó. Dice, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Hoy se ha hecho énfasis a un evangelio precisamente de la condenación. Ahora, por otro lado, hay iglesias, hay muchas iglesias
que se dedican al evangelio, al evangelismo de la prosperidad. Si tú vienes a esta iglesia, si vienes y compras y das y haces pactos, das promesa, te va a ir muy bien. Vas a ser rico, se van a olvidar tus problemas económicos. Ahora, hay otro evangelio que es muy permisivo, que permite todo, que permite matrimonios del mismo sexo o permite cosas sin hablar precisamente del pecado, del cambio que Dios quiere para sus vidas. Y hay una gran cantidad de evangelio de división o evangelismo de división. Esto no es lo que Dios quiere, este no es el plan. Tenemos que entender algo. Jesús nos habla del evangelio del reino. La palabra ev quiere decir buena. Gelius, noticia o mensaje. Buenas noticias. Si tú tienes a tu hija y va a cumplir 15 años, es una buena noticia. Si tú terminaste una carrera, es una buena noticia. Te compraste un carro, es una buena noticia. Pero las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino, implican centralmente a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que los tiempos finales, y en boca de Jesús lo dice en Mateo 24, que serían como los días de Noé, llenos de maldad continua. Es lo que estamos viviendo ahorita, es lo que está pasando en este momento. Fíjate, hay algo que me llama a mí la atención acerca de por qué eran malos. ¿Acaso no escuchaban la palabra de Dios? ¿Acaso toda esa gente en la época de Noé no sabía de Dios? En 2 Pedro 2:5 dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Esta palabra tiene mucho significado. La palabra pregonero en griego es kerux, es heraldo de la verdad divina, la verdad redentora, de predicador. Fíjate, la gente vivía cientos de años, vivía muchos años, y en ese tiempo que vivían, pasaban muchas cosas. Llegó el momento en que había muchas tierras, había animales, las tierras empezaron a desarrollar frutos y la gente vivía bien. La gente vivía en una situación muy holgada, no había tantas preocupaciones y en la ociosidad empezaron a acrecentarse la maldad. Ahora, durante 120 años Moisés estuvo construyendo el arca y en esos 120 años él se dedicaba, aparte de construir el arca, que es algo impresionante, se han encontrado huellas del arca de Noé. Él les predicaba, iba por los pueblos, iba a decirles arrepiéntanse, viene el tiempo final, y no le creyeron. La gente no le creyó, se burlaba de ellos, vivían en sus pecados y por tal manera Dios destruyó la humanidad. Dice que su pensamiento era de continuo para el mal. Se habían contaminado con los ángeles, había tal perversión, su mente estaba nublada. Y al mencionar esto dice Jesús que sería exactamente como los días de Noé. La maldad está en aumento, hay perversión, violencia, ambición, robos. Y hoy vivimos precisamente así como Noé vivía, así lo estamos viviendo nosotros. Gracias a Dios que tenemos a Jesús. Gracias a Dios que hoy Jesús nos limpia de todo pecado. Su sangre redentora nos limpia de todo pecado. Y una cosa más, tenemos al Espíritu Santo, que es el que redarguye nuestro corazón. Es el que nos dice, esto no está bien, esto no lo debes de hacer. Cuando se hace esa combinación, nosotros podemos decir, estamos en una época extraordinaria que quisieron haber vivido muchos de los que vivían en el Antiguo Testamento, o mucha gente. Estamos viendo cumplidas muchas promesas.
Y por eso podemos cantar en medio de una cárcel, en medio de una angustia, en medio de una tribulación, podemos cantar. ¿Qué ha pasado? Se ha dejado de creer en la segunda venida de Jesucristo. La gente está más dedicada, más enfocada a construir palacios en las iglesias, a ser iglesias empoderadas, y ha dejado muchas cosas que no son necesariamente la manera correcta de evangelizar. Hay grandes errores que tienen muchas iglesias, no digo que todas, pero que tienen muchas iglesias, y yo los he enfocado en 7 partes. No hay una enseñanza cristocéntrica. Predican más de cómo vestirse, o de cómo de su doctrina, de qué manera tiene que ser, de su liturgia, como decía un hermano, y han dejado de ser las enseñanzas cristocéntricas. Punto número 2, no predican de la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque como hay tanta división en que si va a ser así, que si va a haber arrebatamiento, que si no lo va a ver, Jesús hizo la promesa de que iba a venir. Eso es lo importante. Tenemos que velar como aquellas mujeres que es la última parábola de Jesús, de las últimas. Primero, las 10 vírgenes, las sensatas, 5 sensatas y 5 insensatas, las que tenían la unción, el aceite de la unción, y las que no tenían la unción, que eran novias, que se habían arreglado, ataviado, pero la insensatez, el no tener cuidado, hizo que se perdieran. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros predicamos la cena del Señor, y la cena del Señor nos habla como memorial de su muerte, pero también de su venida. Esto es algo muy importante. Punto número 3, las iglesias necesitan desarrollar equipo misionero y volverse una iglesia evangelística. Hoy la gente está en la competencia de que yo quiero ser apóstol, o yo quiero ser profeta, o yo quiero ser esto porque tengo un título más grande. Pero la esencia de aquellos misioneros que iban y cuidaban ovejas, como Pablo y Silas, y que hemos vivido, nosotros hemos recorrido muchas veces y hemos visto injusticias en muchos pastores por las redes, por el mundo, apedreados. Nosotros mismos hemos tenido muchos ataques. Es necesario hoy que se apoye el campo misionero. Es necesario que se desarrolle el evangelismo. Ahora, punto número 4 de los errores que se está cometiendo hoy. Hay una gran discusión basados en los que se llaman científicos de la Biblia, ¿verdad? Que si esto no es así, que si bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si bautismo solo en esto, que si hago aquí. La gente se pierde en discusiones que tú crees en esto, cree en esto. Pero lo principal es ir y predicar el evangelio. Pero a veces la gente se agarra al chongo porque si pacto o no pacto, si digo o no digo, si doy o no doy. Y estamos perdiendo lo importante, el mandato principal, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hay otro error también, otra cosa que se está dando a grandes pasos, que es el que tienen sueños. A mí me sale muchísima gente: pastor, anoche soñé que venían unas serpientes y que me iban a picar, pero que yo las veía y que sus ojos se iluminaban y que estaban así, que yo les decía que no. ¿Y usted qué piensa? La gente está muy enfocada en los sueños, o muy enfocado, así dice el Señor. Bueno, a ver, si así dice el Señor, ¿en qué versículo está? ¿En qué texto? Y que de repente se para una niña y que dice: ¿saben qué? Mañana se va
a acabar el mundo y que va a salir y que todos los que salgan de sus casas se van a morir. Le estamos dando demasiada difusión a todo este tipo de cosas. Punto número 6, hay gente que está jugando con las fechas. Es que ya el Señor me dijo que la semana que entra, estos son antibíblicos. Nadie sabe ni el día ni la hora, solo el Padre en su potestad. Ni Jesús lo sabía. Y nosotros queremos ser más que Jesús y adivinar, porque no es ser las fechas, sino adivinar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser entendidos de los tiempos. Tú y yo tenemos que entender que estamos en tiempos finales, pero tenemos que velar y orar, y esto es lo más importante. Y punto número 6. Hay muchas iglesias que son demasiado pesimistas. No, hermano, no, ¿para qué trabajo? Ya viene el Señor. Y muchos son demasiado optimistas. ¿Sabes qué? Tú vas a seguir adelante y recibe tu bendición. Y yo te digo que se va a acabar el coronavirus y desaparece en el nombre de Cristo Jesús por la autoridad que me ha dado. Entonces hay esos excesos. Tenemos lo primordial es nosotros ir y predicar el evangelio. En todo este curso que lo estamos mandando, les estamos dando manuales pormenores de cómo hacerlo, de qué manera tengan una visión clara, para que tengan proyecciones, para que tengan manuales, para que tenga calendario, cómo se hace etapa por etapa. Esto es muy importante. Tenemos que entender y recordar una cosa, que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Si tú me preguntaras si estoy a gusto con mi trabajo en el Señor, si estoy a gusto en el trabajo para con Dios, si he evangelizado correctamente, si todo lo he hecho bien, yo te diría, no estoy a gusto. Y pienso que me falta mejorar muchas cosas. Hemos predicado en muchos lugares, pero realmente permanecen, los frutos permanecen. Fíjate que tenemos nosotros que caminar, que hablar, que salir y que seguir adelante. Ciertamente, hoy hay más de 1,000 millones de personas que no conocen a Cristo. 1,000 millones. Es una cantidad impresionante. La gente se está peleando con ir a otra iglesia, hacen una campaña y se jalan a la gente. Y allá afuera hay miles de millones que no conocen a Cristo, que nunca han escuchado de Él. Ahora, somos 7,500 millones, 1,100 millones de cristianos evangélicos, 1,200 millones de católicos, apostólicos y romanos. Nada más ahí en los católicos, con que nosotros evangelizáramos uno por uno, la iglesia se duplicaría en un año, que es precisamente todo este proyecto. Pero tenemos que tener un cambio, tiene que haber un cambio. Y ese 1,000 millones de personas que no conocen, que nunca han escuchado, yo le preguntaba a Dios y Él me decía, ¿sabes qué? El mundo está a un clic de ser global. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces la gente va a decir, bueno, ¿y por qué vivimos en una época antes de Cristo y después de Cristo? ¿Quién es ese Cristo? ¿Qué pasó? Va a haber el gran avivamiento, el más grande que te puedas imaginar. Romanos 10, a partir del versículo 8, dice, ¿mas qué dice cerca de ti esta la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que predicamos. Es una palabra de fe. Es una palabra que ha nacido en nuestro corazón. ¿Y qué es esta palabra? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. ¿Qué tan sencillo es para nosotros? Pero para esta gente que no conoce a Jesús, que nunca ha escuchado, definitivamente no lo entiende. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es rico para con todos los que le invocan. Nosotros a veces decimos: es que los judíos son así, es que aquellos son así. Juzgamos y no hemos sido llamados a ser juzgados, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pregunta, la gran pregunta: ¿estamos predicando el Evangelio de la paz? ¿Estamos predicando, anunciando unas buenas noticias de salvación? ¿O estamos nosotros diciendo: ¿sabes qué? ¡Qué bueno que vino la pandemia! ¡Qué bueno que te va a chupar la bruja! ¡Qué bueno que esto! Para que ahora sí te arrepientan, pecadores. Estamos aprovechando. Nosotros tenemos la gran bendición de tener un evangelio de la paz. Que sufrimos, sí. Que tenemos momentos difíciles, sí. Pero recuerda una cosa: tenemos un Dios poderoso, fuerte y grande. Y este Dios poderoso mandó a su Hijo a morir por nosotros, por ti y por mí. Esto es lo que tenemos que hablar. Este es el enfoque primordial: ir y predicar el evangelio a toda criatura. La gente está viviendo en crisis, en pandemias, y ¿sabes qué? Jesús nos da una gran enseñanza en la parábola del sembrador. En Mateo 13 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Dice en Mateo capítulo 13 a partir del versículo 3: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Fíjate, Jesús nos da este enfoque. Tenemos que aprender a sembrar en buena tierra. Hoy nosotros vamos a evangelizar. ¿Y a dónde vamos a evangelizar? Bueno, vamos a evangelizar a otra ciudad, o vamos a evangelizar allá, ponemos en el parque. No que sea malo, pero se deja de predicar aquel que lo vamos a cuidar. Por eso es importante tener cuidado en dónde riegas la semilla. Jesús nos da el enfoque más correcto de tiempos finales, de cómo va a ser y de qué manera va a ser. Y ahí tú puedes ir tomando tus conclusiones. Dice que en Mateo 24 habrá una etapa de gran engaño. Dice que muchos serán engañados. Muchos. Está hablando con 4 de sus discípulos. Y cuando dice mucho, no dice uno. Uno sería pocos. No dice 2, sería la mitad. No dice 4, que serían todos. Dice muchos, y muchos, probablemente más del 60, del 70% de la iglesia en los tiempos finales va a estar en riesgo de un gran engaño. Nosotros escuchamos que decía Jesús: y dirán, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán.
O sea, el que ocupa el lugar de Cristo. ¿Cómo le llaman? El vicario de Cristo. El que hace las funciones de Cristo. Y a muchos van a engañar. Esto es, en este tiempo, los vicarios de Cristo o el vicario de Cristo en estas épocas ha tomado un papel preponderante en el movimiento económico, político y religioso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque su palabra, según dicen ellos, es la palabra autorizada de parte de Dios. Entonces, nos habla Jesús de que esto va a ser. Vienen aparte guerras, pestes en diferentes lugares, pandemias, hambrunas, terremotos, y esto es solo en principio. Cuando dice pandemias, dice en diferentes lugares, quiere decir que no es nada más en un lugar, o dice pestes, pestilencia, pero realmente son pandemias porque están en diferentes lugares. ¿Quiere decir que esta pandemia no es la última? No. Entonces no voy a estar bien. Agárrate del Señor y Él se va a hacer cargo de ti. Dice que serán entregados a tribulación, o que seremos entregados a tribulación. Esto es un tiempo de angustia diferente a la gran tribulación. Ser entregado a tribulación, dice también que seréis aborrecidos, traicionados. Es como si un cristiano entregara a otro cristiano. Porque llegas tú y dices, ¿sabe qué? Quiero que case, pastor, quiero que case a mi hermano, quiero que case, bueno, sí, ¿y quién es tu hermano? Pues ha venido una vez, venía a la escuela dominical. ¿Y con quién se va a casar? Pues, ¿cómo se llama? Jorge. Ah, sí, Jorgito. O Manuelito. Bueno, X nombre. ¿Con quién se va a casar? Se va a casar con Luis. ¿Cómo? Sí, es que ya ven que el amor de Dios y esto y lo otro, empiezan a sacarte. O Margarita casándose con Felipita, ¿verdad? Y esto es así. Y cuando un pastor se niega a esto, entonces lo van a meter a la cárcel. Cuando alguien hable y diga, ¿sabes qué? Hay que hablarles, le van a decir, son terapias de reconversión. Y las terapias de reconversión están prohibidas por las leyes del mundo. Las leyes del mundo han hecho infinidad de cosas. Si tú hablas desde el púlpito que es pecado, te pueden encarcelar. No le conviene a mucha gente escuchar esto. Mucha gente se siente afectada, mucha gente poderosa no le gusta. La iglesia tiene la tendencia a volverse enemiga del mundo. La iglesia de Dios, a la iglesia que coquetea con el mundo, pues recibe favores de políticos y de mucha gente. Después de esto, dice que viene un destape de falsa profecía, de apóstatas. Aquellos profetas que te van a decir, así dice el Señor, que van a hablar lo que la gente quiere oír, que van a decir lo que la gente anhela escuchar, no la palabra de Dios. Estamos hoy viviendo una gran cantidad. Cuando dice que habrá falsos profetas, menciona una palabra que es polus, que quiere decir muchos, demasiados. Hoy a la gente le interesa más ser profeta que ser misionero, que salir y evangelizar a los pueblos. Le interesa más esto a la gente. Y dice que a muchos engañarán. También dice que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Fíjate, no estamos hablando que harán señales, milagros, prodigios. Muchos Cristos. Aquí cuando emplea la palabra Cristos, está hablando de ungidos. Habrá muchos ungidos. Me preguntan, ¿serán los apóstoles o serán los ungidos? ¿Quiénes son estos? Los que se creen que su palabra tiene más poder y más peso en ocasiones que la misma palabra de Dios. Engañarán a muchos.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Vamos a predicar en tiempos finales con un amor frío de mucha gente. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y en Mateo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Fíjate una cosa. Hay 1,000 millones de personas que no conocen a Jesús, pero Jesús nos está diciendo esto, que va a ser predicado el evangelio a todo el mundo, aún a los musulmanes, aún a los chiitas, aún a toda la gente que no quiere. ¿Quién va a ir ahí? ¿Quién va a ser enviado ahí? Pues las redes, podemos entrar por las redes. Dice que entonces vendrá el fin y será predicado el evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Muy interesante todo esto. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Dios no es injusto y quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos escuchen. Y te quiere a ti como parte de todo esto. Cuando yo leo Apocalipsis tiene, antes de las copas de ira, que está en el capítulo 16, viene en el capítulo 15 las plagas. Pero en el capítulo 14, que muchos no le han hecho caso, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Denle gloria a Dios. Va a llegar un ángel. Dios va a mandar un ángel. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando dice todos van a tener una oportunidad. Y de ti depende ser parte de ese proyecto, del mayor proyecto de evangelismo en toda la tierra. Pero tienes que estar preparado, tienes que tener una conciencia de qué es. La iglesia ha dejado de evangelizar. Dios puso en nuestro corazón precisamente hacer esta serie. Yo te quiero pedir que clones la enseñanza, que nos pidas información. Está basado en 4 principios, en 4 capítulos. ¿Por qué no se evangeliza en la iglesia? ¿Por qué ha dejado de evangelizar? ¿Por qué debo de evangelizar? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo es? ¿Cómo debo de evangelizar? Y el evangelismo de los últimos tiempos, que es esta enseñanza. Todo esto te lo vamos a dar en videos, te vamos a dar manuales, presentaciones de PowerPoint. Queremos que toda la gente sepa. Ahora, me han estado preguntando hace rato, hermano, ¿tiene precio? No, no tiene precio. Sí tiene un costo, porque costó, alguien lo pagó, pero no tiene precio. Nosotros, si te contactas por teléfono, de WhatsApp, te vamos a hacer llegar el material. El material es virtual, son enseñanzas, son videos, son diplomas de reconocimiento, son playeras inclusive, pero no son físicas. Una hermana me mandó su dirección y me dijo, mándemelas. Mire, hermana, si yo le mando el material, hermano, es que esa no era mi talla, ¿verdad? Entonces, si yo te mando los diseños y tú ya la playera para fulana de tal, tú se la cobras, ¿verdad? O la imprimes, vas a un ciber, utilizas tu teléfono para sacar los diseños en computadora. Te vamos a mandar por correo algunas enseñanzas
en PDF, en videos que vas a poder ver en la televisión, en internet, todo esto. Todo este material queremos que te llegue. Queremos que nos ayudes multiplicando a todos tus contactos esta visión. ¿Cómo le vamos a hacer si esto no tiene precio? Pero si en tu corazón está el bendecirnos, nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar, tenemos buenos diseñadores, hay que pagarles, hay que bendecirlos, tenemos gente que edita los videos, hay que pagarles, quien transcribe, quien corrige, quien tiene todos los dibujos, todo es mucho trabajo y mucho material. Y desde luego yo quiero que ores, te pedimos que no clones el material. A partir de la semana que entra empezamos a mandar ya material, te pido que no lo clones. Ponte en contacto con nosotros. Si realmente no tienes nada de dinero, no importa, te lo hacemos llegar. Pero si tienes algo, no importa, cualquier cantidad, Dios la multiplicará. Quiero decirte realmente en lo profundo de mi corazón que estamos en tiempos finales. Y tú te has dado cuenta. No quiero decirte y ponerte, endulzarte el oído. Es el tiempo que aprendamos cómo vamos a predicar el Evangelio. Hay 3 cosas que Jesús nos dijo como últimas enseñanzas. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Punto número 2, que hablemos del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y punto número 3, ir y hacer discípulos. Hoy la gente no quiere discipularse, no quiere aprender, no quiere evangelizar. Quieren ir a un concierto y ahí como que medio se creen, como que se les sugiere que tengan a Cristo. Yo te invito a que estudies todo este material. Quiero orar por ti. Padre Santo, tú dices en tu palabra que preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo te pido, papito lindo, Abinú, mi Padre Celestial, que a través de Jesucristo salves a mucha gente, que nos des con el Espíritu Santo el querer como el hacer estas cosas. Haznos instrumento en tus manos, Señor. Sacúdenos para salir y predicar. Ciertamente no sabemos cómo serán las iglesias. Quizá volvamos a ser como las iglesias en la antigüedad. Gracias, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Recibe esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.